Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 5, el Cristo crucificado. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 24. Día jueves. Lectura bíblica. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7 y 24. 1 Corintios capítulo 2, versículos 8, 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Leer con oración. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Llamados a la comunión de Cristo. Son muchas las riquezas contenidas en los versículos iniciales de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vemos que a pesar de los problemas que la iglesia vivía, los hermanos tenían muchas cualidades. Eran ricos en toda palabra y ciencia y en el disfrute de la gracia, a tal punto que no le faltaba ningún don. ¿Cuáles son los dones que no le faltaban a esa iglesia? Aquí Pablo se refiere a los dones iniciales, interiores de la gracia, los dones que recibimos por medio de la vida de Dios. Esos dones son diferentes a los dones milagrosos exteriores, hablar en lenguas, sanidades y milagros. Cuando creímos en el Señor, recibimos los dones de la gracia, pero para que estos se desarrollen, necesitamos ejercitarlos y practicarlos en el vivir de la iglesia, día tras día. Mientras usted más lo haga, más gracia Dios le concederá, y lo que al principio era solo un don, llegará a ser, al final, su ministerio. Es lo mismo que ocurre en el cuerpo humano. Mientras más ejercita determinado músculo, más sangre circulará por este y más nutrientes recibirá, volviéndose así más fuerte. Entonces, no pierda tiempo. Nuestro deseo es que todos tengan un ministerio muy definido delante del Señor, como aquellos descritos en el capítulo 12 de Romanos, y que cada uno cumpla su ministerio con entusiasmo, excelencia e inclusión de muchos otros hermanos en el servicio al Señor. Si continuamos nuestra lectura del primer capítulo de 1 Corintios, encontramos un versículo poderosísimo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y Él nos llama a la comunión con su Hijo. Comunión, que quiere decir participación. Dios nos llama a participar de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es maravilloso. Dios quiere que disfrutemos de Cristo como sus profundidades, su sabiduría y poder, y como el Espíritu vivificante. ¿Se ha imaginado cuál es el mejor momento para disfrutar de determinadas experiencias? Es en los momentos de tribulación, cuando enfrentamos necesidades. El agua más sabrosa es la que tomamos cuando tenemos sed, y el sentimiento de alegría más profundo que tenemos es el que llega después de la tristeza. Fue justamente en medio de las dificultades y problemas que la iglesia en Corinto fue llamada a participar de las mayores riquezas de Cristo. Son más de 20 aspectos de Cristo, según lo que vimos el día martes. Dios no quiere que solucionemos nuestros problemas basados en nuestra capacidad, e inteligencia e improvisaciones. Él
desea que aprendamos a disfrutar de su Hijo en todos estos aspectos, que conozcamos más a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los momentos en los que consideremos que no hay más salida, como nuestra justicia, para los momentos en los que nos sentimos acusados, como nuestra redención y Cordero Pascual, para los momentos en los que pecamos, como el Señor de la gloria, para las ocasiones en las que nos debilitamos, como las profundidades de Dios, para cuando nos consideremos muy superficiales en nuestro servicio en la iglesia, como nuestro alimento y bebida espiritual, cuando estemos vacíos, hambrientos y sedientos, como nuestra roca, que fue herida por nosotros y de donde fluye el agua de la vida para satisfacer nuestra sed. Y esa roca nos sigue en cada momento y está con nosotros para suplirnos y cuidarnos, como nuestro único fundamento en la iglesia. Para los momentos en los que seamos tentados a mirar a los hombres con un sentimiento de preferencia o rechazo por algún hermano. Esto debe quedar claro para nosotros. Cristo es la solución para cualquier problema que estemos enfrentando. Asimismo, fuimos llamados a perseverar en la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Eso significa que recibimos, participamos y disfrutamos de la palabra profética y de los encargos transmitidos por los apóstoles en la iglesia. Tenemos una comisión directa con el Hijo, pero en la práctica de la iglesia, en la obra del Señor, eso también significa tener comunión directa en los encargos traídos por los apóstoles. También tenemos la comunión de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la mesa del Señor y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a revolucionar nuestra vida practicando esta palabra. Jesús es el Señor. Pregunta: ¿qué beneficios puede tener en su vida al participar de la comunión de Cristo? Buen provecho.